Nuevamente con ustedes en este nuevo video de curso gratis de trading. Bueno, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir con aquellas personas que ustedes consideren que también se puedan beneficiar de esta información. Quiero que me dejen en sus comentarios qué tal les ha parecido el curso, qué tal les ha parecido estos videos, estos temas, qué tan pertinentes son a la hora de ustedes hacer análisis, a la hora de operar, o si apenas están comenzando, qué expectativas tienen. También me gustaría saber qué temas quieren que tratemos en un próximo video y así poder hacer este curso con un gran contenido que sea de utilidad para muchísima gente. Bueno, en el video anterior estábamos hablando de que la jornada operativa se divide en tres partes, que se divide en mañana, se divide en mediodía y se divide en tarde. Bueno, para nosotros saber en la mañana, sobre todo a primera hora, cómo vamos a hacer las operaciones, nosotros tenemos que revisar un tema que se llaman los gap. Un gap es un hueco, eso es un gap. Un gap es un espacio que deja el precio de cierre con relación al precio de apertura del día siguiente. Entonces, eso es lo que tenemos como gap. Para nosotros operar apertura, es decir, para entrar en una operación no más abra el mercado, es muy importante conocer muy bien qué tipo de gap se está formando. Para ello, lo que hacemos es un análisis premercado en velas diarias del día anterior, mirar dónde está el precio de cierre y compararlo con el precio de apertura de este día que estamos analizando. De acuerdo a donde abra el precio, miramos qué tipo de gap se hizo. Es decir, y así determinamos cuál es la tendencia potencial que tenemos a la hora de apertura. Vamos a ver hoy qué tipos de gap existen. Quiero contarles, por ejemplo, acerca del gap de iniciación, que los gap de iniciación se dividen en gap profesional y en gap de reversión. También vamos a ver el gap novato y los gap de sobreposición. Hay otro tipo de gap que es el mega gap, cuando se hacen una diferencia de precio muy grande. Entonces, vamos a mirar el gap profesional. Cuando tenemos un precio que va subiendo varios días, lleva una tendencia alcista y se hace una lateralidad, es decir, el precio empieza a oscilar dentro de un mismo rango, dentro de una misma caja en una lateralidad. Eso ya lo vimos en un video anterior, les recomiendo que vayan y lo revisen. Entonces, esta lateralidad, cuando el precio abre aquí en esta parte, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo el precio? Está rompiendo esta resistencia. Es una resistencia, en este ejemplo, de 3 días. Esa lateralidad puede durar 2 días, 3 días, una semana, diferentes días. Va entre una vela roja, una vela verde, o pueden ser 2 velas verdes, 2 velas rojas, pero dentro de un mismo rango como lineal el precio. Cuando el precio abre en esta parte arriba, se le denomina un gap profesional. Y los gap profesionales se operan en favor de la tendencia, es decir, se operan alcista. Es decir, que en apertura, cuando nosotros entramos en apertura, obviamente previo a hacer una confirmación de que el precio sí vaya al alza, entramos y tenemos una alta probabilidad de que ese día el precio vaya a subir. Eso es un gap profesional. Ahora, cuando el precio no está subiendo, sino que está bajando, tenemos una tendencia bajista. Aquí en este caso tenemos que el precio viene bajando y se presenta esta lateralidad aquí. Entonces aquí tenemos una zona de soporte. El precio se quedó allí oscilando varios días y si el precio se queda oscilando varios días y abre en esta parte de aquí, por ejemplo, entonces, ¿cómo vamos a operar el gap? Lo vamos a operar en favor de la tendencia, es decir, bajista, porque está rompiendo toda esta zona de soportes. Ahora, en este mismo ejemplo que tenemos acá, en este ejemplo número 1, si el precio no abre aquí arriba, sino que abre aquí abajo, se le denominaría un gap de reversión y se operaría en favor de la tendencia, es decir, se operaría bajista.
Aquí en este ejemplo, en el segundo ejemplo, si el gap no abre aquí abajo, sino que abre aquí arriba, cuando venimos en una tendencia bajista se abre una lateralidad y aquí abre el precio arriba, entonces se opera en favor de la tendencia, se opera alcista y también sería un gap de reversión. Entonces ahí tenemos el gap profesional. Vamos a mirar el gap novato. Entonces un gap novato se presenta cuando tenemos durante varios días una continuación de precios muy alargada o muy extendida. Tenemos en una tendencia alcista, varios días que el precio sube con velas grandes, velas WRB, y se va alejando de promedios móviles. Al día siguiente, es decir, al día cuarto, el precio abre con otra vela arriba. Cuando tenemos esos precios así tan alargados, y normalmente tenemos 3 velas grandes consecutivas, bien sea en etapa alcista o cuando la tenemos en etapa bajista, ocurre lo mismo. Tenemos velas grandes consecutivas a la baja. Cuando tenemos esas formaciones y al otro día nos abre el precio incluso más arriba que esa tercera vela, estamos hablando de un gap novato. Estamos hablando de que el precio está muy alejado de promedios móviles. Normalmente tenemos un promedio móvil por acá, lo tenemos como por acá y tenemos el precio acá. Recuerden que cuando el precio se aleja de promedios móviles, el precio lo que hace es ir a encontrarse con los promedios móviles. Entonces, ¿qué esperamos que suceda ese día? Que el precio haga una corrección, es decir, que el precio baje. Por lo tanto, esos gap novatos se operan en contra de la tendencia. Abren arriba y los operamos a la baja. Aquí en el caso de una etapa bajista, el gap abre muy abajo, entonces lo operamos en contra de la tendencia, es decir, lo operamos al alza. Entonces ahí tenemos ya el gap profesional y el gap novato. Vamos a hablar ahorita de el otro gap que lo denominamos un mega gap o un gap muy grande. ¿De qué se trata un gap muy grande? Se trata de que si tenemos un precio, por ejemplo, que cerró aquí, pongámosle que cerró en $12, y al otro día este precio abrió acá en $23. Cerró acá y al otro día abrió acá. Y tenemos un promedio móvil aquí. Entonces, estamos frente a un gap que es demasiado grande. Es un hueco muy grande, un espacio muy grande que se genera entre el precio de apertura y el precio de cierre y el precio de apertura. ¿Qué podemos nosotros esperar? Que el precio baje y haga corrección porque está muy alejado de promedios móviles. Cuando tenemos esos gaps tan grandes, esa diferencia de precio tan grande entre el precio de cierre y el precio de apertura, entonces debemos esperar una reversión en el precio, debemos esperar una corrección en el precio y operar ese gap en contra de la tendencia, es decir, a la baja en este caso. Ahora, si tenemos al contrario, si tenemos en una tendencia bajista que se genera una caída muy pronunciada de precio con relación al precio de cierre del día anterior, esperamos que el precio haga una corrección, rebote y se impulse al alza por este alejamiento que ha tenido de promedios móviles. Entonces, básicamente, estos son los tipos de gap y se los quiero mostrar en una plataforma para que ustedes vean las formaciones, cómo se presentan. Bueno, aquí les quiero mostrar en esta gráfica los ejemplos de un gap profesional. Aquí tenemos lo que les estaba hablando de una zona de rango. El precio se queda oscilando de manera lineal entre un mismo rango. El precio abre en esta parte y hay una potencial tendencia alcista. Cuando nosotros estamos observando este gráfico, recordemos que no vemos esta vela todavía no se ha formado, nosotros simplemente vemos el precio aquí. ¿Sí? Esta vela se va formando durante la operativa del día. Vamos a mirar otro ejemplo. Acá, miren, tenemos un precio lineal, no tenemos tendencia alguna. El precio abre acá y el precio se va al alza.
Lo mismo ocurre acá. Tenemos unas velas laterales, aunque aquí en este ejemplo no es propiamente un gap profesional porque ¿dónde abre el precio? Al frente del pabilo de esta vela. Cuando el precio abre al frente del pabilo de esa vela, se le denomina un gap de sobreposición. ¿Cómo se operan los gaps de sobreposición? Dependiendo del sitio donde abra. Si abre más arriba de un 50%, un 70% del cuerpo o la cola de la vela, entonces hay una probabilidad más alta de que el precio se vaya al alza. Si aquí en este caso abre, por ejemplo, en este sitio, al frente del cuerpo de esta vela, acá en esta parte, por debajo del 50% del cuerpo de la vela previa, se esperaría que hay una potencial tendencia a que el precio se vaya a la baja o que al menos haga una reversión, una corrección durante la primera jornada operativa. Entonces, esos son los tipos de gap. Les hablaba también que existe otro gap, bueno, los gap novatos. Estoy buscando formaciones que podemos tener propiamente como un gap novato y recordemos que se forman 3 o más velas consecutivas que van en la misma dirección. Bueno, aquí quiero mostrarles cuando vemos estas formaciones consecutivas de muchas velas en la misma dirección, ¿qué podemos esperar? Una reversión del precio. Aquí tenemos este ejemplo, varias velas durante varios días y tenemos una reversión del precio. Aquí tenemos velas muy grandes, muy consistentes. Podríamos hablar acá de un gap novato. Acá que tenemos una reversión del precio. Entonces, los invito a que observen las gráficas y miren cómo se hacen las formaciones. Cuando se hacen formaciones muy alargadas, cuando se hacen formaciones, cuando el precio abre sobreponiendo el del día anterior, es decir, con un gap de sobreposición, ¿qué es lo que pasa? Vuélvanse muy observadores de los gráficos si ustedes quieren hacer operación en apertura. Operar apertura es donde el mercado está más líquido, donde el mercado está más volátil, donde el mercado se mueve más rápido, pero si usted no sabe manejar bien la técnica y la estrategia de los gap, no te debes de meter a ese mercado porque no te vas a sentir cómodo, posiblemente te vas a sentir inseguro y vas a dejar que de pronto en una reversión del precio venga y se te lleve el stop. Entonces te invito a que profundices en el tema y por favor déjame tus comentarios, déjame saber tu opinión acerca de este tema. Nos vemos en un próximo video.